¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Con los retrasados Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio finalmente sucediendo en 2021, vale la pena recordar la primera vez que Tokio fue sede de los Juegos Olímpicos en 1964, durando del 10 al 24 de octubre. Los 18º Juegos Olímpicos de verano fueron novedosos en muchos sentidos. También incluyeron una serie de récords mundiales, así como naciones hechas y disueltas por igual. Muchos comentan las hazañas tecnológicas de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, mientras que otros mencionan las grandes sorpresas que ocurrieron durante los Juegos. Pero no importa qué parte se señale, los Juegos Olímpicos de verano de Tokio de 1964 siguen siendo notables en la historia por varias razones, aunque no todas son positivas. Así que veamos 6 locas historias de la última vez que Tokio fue sede olímpica. Número 1. Sudáfrica fue excluida de Tokio 1964. Después de unirse al Comité Olímpico Internacional en 1911, Sudáfrica compitió con equipos exclusivamente blancos en los Juegos Olímpicos de 1912 a 1936. En 1948, esto se cambió a la segregación racial en los deportes, con equipos separados de atletas negros y atletas blancos. Pero en respuesta a las políticas del apartheid del país, que fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia hasta 1992, en 1959 se comenzó una campaña dentro del Comité Olímpico Internacional dirigida por los representantes de la Unión Soviética, el general Storchev y Alexei Romanov, para excluir a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos debido a su política de apartheid. Sin embargo, a pesar de la presión internacional para integrar los equipos, la política del apartheid se mantuvo y el ministro del Interior de Sudáfrica, Johannes de Klerk, afirmó que sería inadmisible que los sudafricanos negros fueran considerados representantes de los sudafricanos blancos. Por lo que un año antes de los Juegos Olímpicos de verano de 1964, el Comité Olímpico Internacional le dijo a Sudáfrica que si no integraban sus equipos olímpicos serían excluidos. Sudáfrica no cumplió con su primera fecha límite y después de una extensión anunciaron 7 personas no blancas de su equipo de 62 atletas. Sin embargo, esto no fue lo suficientemente bueno y el 18 de agosto de 1964 Sudáfrica fue excluida de los Juegos Olímpicos por primera vez. Y por si fuera poco, en octubre de 1964 Sudáfrica también recibió una suspensión indefinida por parte de la FIFA. Número 2. La primera transmisión mundial en vivo de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de verano de Tokio de 1964 fueron notables porque fueron los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron en vivo en todo el mundo. Aunque los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 fueron los primeros en transmitirse en vivo, solo se televisaron en Europa. Pero según el Guinness World Records, los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 fueron los primeros en llegar a una audiencia mundial. Y para aquellos en Japón, la cobertura olímpica fue completamente a color. Esto fue posible gracias a Syncom-3, el primer satélite geoestacionario. Pero debido a que NBC se mostró inflexible en la preservación de sus derechos, solo la ceremonia de apertura se televisó en vivo en Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 también fueron tecnológicamente notables, debido al hecho de que fueron los primeros juegos en involucrar computadoras. En Understanding the Olympics, John Horn y Gary Wanell escribieron que los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 utilizaron un sistema informático diseñado por IBM para informar, registrar y transmitir datos de texto de los eventos deportivos. Número 3. Zambia declara su independencia. Aunque la Federación de Rodesia y Nyasaland se disolvió el 31 de diciembre de 1963, Zambia no se convirtió en la República de Zambia hasta el 24 de octubre de 1964. Según el registro afroamericano, esto convirtió a Zambia en la única nación que ingresó a los Juegos Olímpicos como un país y se fue como otro, ya que la independencia de Gran Bretaña se declaró el mismo día de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Sunday Observer escribe que esta independencia se celebró cuando el equipo llevó un cartel que decía Zambia durante las ceremonias de clausura. También, en lugar de la bandera del Union Jack, la bandera oficial del Reino Unido, se llevó la bandera de Zambia.
Después de declarar su independencia, Zambia ha participado en todos los Juegos Olímpicos, excepto en los Juegos Olímpicos de 1976. Los Juegos Olímpicos de verano de 1976 en Montreal fueron boicoteados por Zambia, junto con otros 28 países, porque el equipo nacional de rugby masculino de Nueva Zelanda, los All Blacks, realizó una gira por Sudáfrica a pesar del embargo deportivo exigido por las Naciones Unidas. Número 4. Corea del Norte retira a sus atletas. Después de presionar por ello desde que se firmó el armisticio en 1953, el Comité Olímpico Internacional reconoció definitivamente la inclusión de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos en 1963. Pero aunque competirían en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 en Austria, cuando llegaron los Juegos Olímpicos de verano, la situación se volvió políticamente difícil una vez más, según una reconsideración histórica de GANEFO. GANEFO es el acrónimo para los Juegos de las Nuevas Fuerzas Emergentes, preparados por Indonesia a finales de 1962 en un claro desafío a los Juegos Olímpicos. La relación entre los Juegos Regionales y el Comité Olímpico Internacional todavía estaba bastante indefinida en ese momento, pero después de que Indonesia se negó a otorgar visa a los atletas de Israel o Taiwán para los Juegos Asiáticos de 1962 en Yakarta, el Comité Olímpico Internacional exigió que Indonesia fuera considerada responsable, y en febrero de 1963 se aprobó una moción para suspender al Comité Olímpico de Indonesia por un periodo ilimitado. El presidente de Indonesia estaba furioso y en respuesta declaró que Indonesia iba a albergar los primeros Juegos de Nuevas Fuerzas Emergentes. A pesar de las amenazas de sanciones por parte del Comité Olímpico Internacional, 51 naciones enviaron atletas y participantes al primer GANEFO en abril de 1963. Debido a su participación en el GANEFO, 6 atletas norcoreanos, incluido el poseedor del récord mundial Sim Kum-tan, fueron excluidos de los Juegos Olímpicos. Corea del Norte declaró que si no se levantaba la prohibición, retirarían a sus 180 atletas. La prohibición se mantuvo y en respuesta Corea del Norte retiró a sus atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y debido a otras disputas no reaparecerían en los Juegos Olímpicos de verano hasta 1972. Número 5. Tokio fue completamente reconstruida. Las computadoras Shinkansen e IBM no fueron las únicas maravillas recién construidas de los Juegos Olímpicos de verano. Casi toda la ciudad de Tokio fue completamente reconstruida para los Juegos de 1964. The Japan Times escribe que cuando Tokio ganó el honor de organizar los Juegos en 1959, la capital estaba cubierta por viejas casas de madera, edificios de estuco y bloques de apartamentos. Pero una vez que se puso en marcha el plan para albergar los Juegos Olímpicos, un enorme proyecto de construcción siguió su ejemplo. Se construyeron hasta 10.000 nuevas oficinas y edificios residenciales, junto con más de 96 kilómetros de nuevas superautopistas, casi 64 kilómetros de nuevas líneas de metro y nuevos hoteles de 5 estrellas. También se implementó un nuevo sistema de alcantarillado que permitió la introducción de inodoros con cisterna. Y a medida que los nuevos bloques de apartamentos reemplazaron a las viejas casas de madera, Tokio también recibió una nueva red de carreteras. La reconfiguración de Tokio también le dio a Japón la oportunidad de sacar la mayoría de las bases militares estadounidenses del centro de Tokio. Sin embargo, el Partido Liberal Democrático, respaldado por la CIA, aún pudo mantener a los soldados estadounidenses en Japón con la extensión de 1960 del Tratado de Seguridad. Número 6. Un pulgar roto. Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, Joe Frazier era un boxeador aficionado que acababa de unirse al equipo de Estados Unidos y fue a los Juegos Olímpicos como delegado suplente en la escuadra de peso pesado. Pero cuando Buster Mattis se rompió el pulgar justo antes del comienzo de los Juegos, Frazier fue enviado como su reemplazo. Frazier comenzó fuerte, incluso contra el boxeador soviético Vadim Yemelyanov, que era al menos 10 centímetros más alto. Frazier pudo ganar con un knockout. Pero según el Museo Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, durante la pelea con Yemelyanov, Frazier también terminó con un pulgar roto. Pero en lugar de buscar atención médica, Frazier simplemente se empapó el pulgar en agua fría y se preparó para su última pelea contra el boxeador alemán Hans Huber al día siguiente. Frazier no pudo ganar con su clásico knockout, pero a pesar del dolor, todavía ganó su medalla de oro olímpica por decisión de los jueces 3-2. Este fue solo el comienzo de la carrera de boxeo de Frazier.
En 1971 pasó a vencer a Muhammad Ali en lo que se conoció como la pelea del siglo. Aunque Ali venció a Frazier en sus siguientes 2 peleas, fue Frazier quien rompió el récord invicto de Ali. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.